Muy buenas y bienvenidos a mi canal, muy buenas y bienvenidos a Crypto Today. Antes de empezar, os recuerdo que ayer estuvimos haciendo el portafolio de la comunidad. Os lo dejo por aquí arriba en una tarjeta si no lo habéis visto. Y como siempre os recuerdo que tenéis en la descripción un enlace para uniros a nuestra comunidad de Telegram. Así que sin más, vamos a empezar. Y vamos a empezar con el Bitcoin. Actualmente lo tenemos perdiendo esa tendencia bajista. Hacíamos esta mañana un short en YouTube donde decíamos que estaba aguantando bastante bien esta zona por encima de la resistencia, pero actualmente pierde el soporte y se mantiene por debajo. Si vemos el RSI, podría estar llegando incluso a testear otra vez de nuevo esa tendencia bajista, y eso haría que podríamos verla de nuevo en la zona de los 33.500. No sería ninguna locura. Tened en cuenta que estamos haciendo ahora mismo el análisis por la mañana y eso es un poquito arriesgado porque se podría decir que queda mucho día por delante y las cosas todavía podrían cambiar, pero sí que es verdad que vamos a ver qué posibles escenarios nos podríamos encontrar. Si volvemos a testear esta tendencia bajista, nos iríamos a los 33.500. Si por un momento la perdemos y volvemos a tener un RSI entre los 39, 40, 35, muy seguramente entonces la veríamos un poquito más abajo, quizá en los 33.200, 33.000. Y como máximo soporte en este caso ahora mismo tendríamos los 32.901. En el caso de perderlo, quizá como mucho podríamos caer hacia los 32.200, cosa que de momento empezaría a descartar. Creo que como mucho va a caer hacia la zona de los 32.800, 33.000. No creo incluso que llegue a esa zona, pero bueno, si la toca también podría ser una buena zona para esperar una siguiente subida. Estamos todavía encerrados dentro de este triángulo, así que hasta que no tengamos una subida al alza o tengamos una rotura a la baja, muy seguramente estemos todavía dentro de este triángulo. Por lo que, como veíamos en anteriores ocasiones, hemos estado de arriba abajo entre resistencia y soporte, así que lo esperado en este caso sería que se mantuviera al menos sobre los 33.500, ya que eso haría que tuviéramos mínimos y máximos crecientes y pudiéramos continuar esta tendencia alcista y finalmente romper esta tendencia e ir hacia la zona alta del canal. Vamos con Cardano, la cual teníamos una gran vela. Supongo que esto debe ser algún tipo de error, muy seguramente. También la veíamos anteriormente en esta zona. Actualmente en la zona de los 3.975, un buen RSI actualmente que rompe un poquito la tendencia bajista y actualmente pues se mantiene bastante bien. Podría incluso subir hacia la zona de los 4.034. Podría ser esperado si el Bitcoin termina quedándose por esta zona, o incluso si pierde el Bitcoin, podría Cardano igualmente coger y recuperar un poquito de dominancia e ir a esa zona que comentábamos. Entonces, contra el dólar, fijaos cómo actualmente está cayendo un poco más y podría caer incluso hacia la zona de los 1,32 en el caso de que el Bitcoin termine de corregir, como comentábamos, e incluso podría aguantar esta zona de los 1,33 bastante bien, cosa que contra el Bitcoin haría que cayera un poquito más hacia la zona de los 3.947 y también podría ser una buena zona donde aguantar su precio. Acro tenía una buena subida actualmente con un RSI bastante alto. Actualmente yo esperaría si alguien pretende comprar Acro, pero la verdad es que se está comportando bastante bien últimamente desde el día 8 de julio, bueno, prácticamente sí, desde el día 8 de julio o incluso desde el día 2 de julio ha tenido una tendencia bastante alcista, bastante buena. Vamos a marcar por aquí esta línea más o menos para ver si la podría romper a la baja, porque si la rompe muy seguramente tenga una tendencia de caer más o menos hacia la zona de los 0,020. Atom también lo estaba haciendo muy bien en estos últimos días, pero actualmente pierde el soporte contra el Bitcoin, haciendo que esté en la zona de los 4.040. Podría caer un poquito más, quizá hacia la zona de los 3.973, pero ahí ya sería una zona donde muy seguramente vaya a tocar el próximo suelo. Axie Infinity, una de las estrellas de la semana después de esa gran subida, se mantiene en la zona alta y eso es muy buen indicador para Axie Infinity. Continuamos todavía con un RSI bastante alto, así que podríamos esperar un retroceso hacia la zona de los 48.806 y eso contra el dólar muy seguramente la podría llevar hacia la zona de entre los 16.32 o incluso los 16,67, y como máximo soporte sería actualmente la zona de los 14,97, 15 dólares, lo cual de caer a esa zona muy seguramente sea para mantenerse o incluso poder rebotar un poco de nuevo hacia la zona de los 16,20.
BNB también comentábamos que últimamente lo estaba haciendo muy bien, estaba entrando un fuerte volumen, no ha llegado a testear, no ha llegado a romper siquiera esa línea de soporte de resistencia, mejor dicho, de los 9731, pero poquito a poquito va cayendo, se está consolidando en esta zona, podría caer un poco más, quizás hacia la zona de los 9548, pero mientras se mantenga en esa zona estará bastante bien y la subida estará más que validada. Actualmente la tenemos en los 324, fijaos cómo fue a testear esa zona de los 334 y como Bitcoin al fin y al cabo también está cayendo un poquitín, eso hace que BNB caiga un poquito más e incluso podría caer hacia la zona de los 320. Si el Bitcoin cae un poquito más, podríamos esperarla incluso en la zona de los 316 como zona máxima donde poder caer en el día de hoy si no tenemos ningún susto. Vuelvo a recordar que estamos todavía a la 1 del mediodía, hora española, así que queda mucho mercado por delante. Es un poquito indeciso lo que puede pasar, pero la pinta que tiene el mercado es de caer un poquito más, pero aguantar al menos estas zonas. Cake también lo estaba haciendo muy bien, intentando tener una vela que le llevase hacia por encima, mejor dicho, de los 4500, actualmente perdiendo un poquito de fuerza, debería caer un poco más o menos hacia la zona de los 4400 o incluso los 4424, y eso contra el dólar la llevaría a caer más o menos hacia la zona de los 14,92, 14,82 o incluso como máximo caer hacia la zona de los 14,63 si el Bitcoin termina de caer hacia la zona de los 33.000. Chiliz actualmente perdiendo un poquito de fuerza, parece ser que el tema de la Eurocopa y la Copa América ya la está empezando a afectar un poquito al precio, aunque no tenga demasiado que ver, pero supongo que habrá mucha gente que estaba esperando una gran subida por esos factores, por esos fundamentales, así que veremos a ver qué pasa. De momento aguantando bastante bien, parece ser que la zona de los 736 no los quiere perder, así que en caso de caer a esa zona seguramente sea para marcar un poquito de suelo en esa zona. Contra el dólar incluso podríamos esperar una caída entre el 0,24-100, más o menos la zona de los 0,24-600 sería una zona donde también podría corregir un poquito más. Vamos con COTI contra el Bitcoin, actualmente corrigiendo todo lo que había ganado en el día de ayer, pero aguantando por encima de la zona de los 385, lo cual está bastante bien, aunque creo que puede perder un poquito más la fuerza y caer más o menos hacia la zona de los 379-375. Eso contra el dólar la llevaría de nuevo hacia los 0,12649 o incluso caer hacia la zona de los 0,12300 más o menos. DAC, la cual mucha gente está hypeada por el tema de la gran inversión que veíamos hace unos poquitos días, el gran evento que comentaban y demás, así que de momento fijaos cómo tenía una gran vela que le llevaba a hacer prácticamente un por 4, pero corrigiendo bastante fuerte y actualmente en la zona de los 54.400, muy seguramente aún le queda un poquito de corrección, yo esperaría todavía un poquito al menos hacia esta zona de los 37.000 más o menos, y eso contra el dólar haría que yo, si tuviese que entrar en DAC, en Constellation, esperaría al menos hacia la zona de los 0,14, 0,12, incluso la zona de los 0,1023 ya quizá no los vuelve a ver, pero esperaría al menos hacia la zona de los 0,12. La zona de los 0,12013 quizá ya podría ser una zona donde me podría plantear una posible pequeña entrada. Pequeña entrada porque al fin y al cabo esperaría quizá una posible corrección más hacia la zona de los 0,10, 0,11. Polkadot no termina de remontar de momento en una zona prácticamente de sobreventa, veremos a ver si la testea y esa zona, volvemos a ver la zona de los 44.180 y eso contra el dólar en Polkadot nos podría llevar en el día de hoy hacia la zona de los 14,51 más o menos, 14,42, podría ser una zona donde la podamos ver en el día de hoy, seguramente también sea una buena zona para hacer una pequeña acumulación en Polkadot. Recordamos también, cuidado ahí, voy a hacer un pequeño inciso, que todavía no podemos descartar una caída, una pérdida de este soporte y una pérdida de este soporte que nos llevase de nuevo hacia la zona de los 30.900 o incluso caer un poco más para terminar de limpiar el mercado, para terminar un poquito de sanear todo y para que también asustar un poquito a la gente, que estamos perdiendo un poquito el miedo y al fin y al cabo es normal, es obvio que se pierda el miedo debido al aburrimiento, debido a las pequeñas subidas, pero al fin y al cabo creo que se va a estar manteniendo por aquí al menos hasta mediados de mes.
Ethereum contra el Bitcoin, también perdiendo soporte, pero aguantando muy bien esa zona de los 0,062. Se estipula que para el 4 de agosto podríamos tener una gran subida en Ethereum. Veremos a ver, me informaré más e intentaré traer al canal. Así que de momento, mientras se aguante en esa zona de los 0,062, está aguantando bastante bien. Fijaos que no es que se esté moviendo demasiado, pero el Bitcoin ahora mismo está corrigiendo y Ethereum ni se está inmutando. El MACD nos indicaría una posible zona de entrada hace ya, pues desde ayer, así que podríamos esperar que cayera un poquito más hacia la zona de los 0,062-100 y eso contra el dólar nos llevaría más o menos hacia la zona de los 2100, 2095. No creo que perdamos estas zonas a no ser que el Bitcoin caiga más. Si cae a los 30.000... a los 33.000, perdón, podríamos ver esa zona que comentábamos antes, y si cae a los 30.000, entonces sí que quizá podríamos ver de nuevo la zona de los 2.000, 1995, cosa que de momento descartaría, pero es un posible escenario que también tenemos que tener en cuenta. Fron, actualmente también corrigiendo un poquito contra el Bitcoin, se encontraba en zona de sobrecompra, así que lo normal es que corrija un poco hacia la zona de los 2067 y eso contra el dólar le llevaría más o menos hacia la zona de los 0,69 o quizá pues caer un poco más hacia la zona de los 0,6756. Vamos con Luna, que últimamente también se estaba comportando bastante bien. Actualmente retrocede un poco, pero de momento se mantiene en unas buenas zonas, en la zona alta más o menos del canal. Podría corregir hacia la zona de los 23.000, 22.900 y tampoco sería ninguna locura porque eso le llevaría a estar entre los 7.43 y los 7.62. Esperar una corrección a esa zona no sería nada descabellado porque llevaría su RSI a los 44 de nuevo y vemos como esa zona en Luna es una zona que tiende a respetar bastante. Vamos con Matic, la cual de momento sigue dormida porque Ethereum en el fondo sigue dormida, pero consideramos que es buena zona de pequeña acumulación porque se está en una zona de sobreventa, así que se podría esperar una buena subida al menos hacia la zona de los 3172 si en algún momento Ethereum comienza a despertar. Eso le lleva a estar en la zona de los 1,02, si el Bitcoin cae más podríamos verla de nuevo en el dólar, quizá en la zona de... bueno, sí, el dólar es bastante esperado, pero fijaos cómo Matic contra el Bitcoin está empezando a despertar y contra el dólar está cayendo, porque Bitcoin está cayendo, pero si tenemos un rebote al alza y contra el Bitcoin se mantiene en esa zona, podríamos esperar una subida hacia la zona de los 1,07, 1,10, más o menos. Origin Protocol, decíamos cuidadito con el doble techo y lo confirmamos por lo menos. De momento podría caer incluso hacia la zona de los 2000, 2032 de nuevo y eso contra el dólar le llevaría a estar otra vez en la zona de los 0,68, 0,67 o incluso, sí, yo creo que la zona de los 0,67 es una zona donde muy seguramente vaya a rebotar o al menos aguantar ese precio. Espero, supongo y deseo. Rose también corrigiendo pero manteniendo también esta zona, quizá la vemos caer hacia la zona de los 190 o incluso la zona de los 185 y eso contra el dólar nos llevaría hacia los 0,062 o incluso los 0,061. Solana también perdiendo el soporte, poquito a poquito cayendo, pero no quiere perder esta zona de los 92.600, así que quizá la veamos en los 91.900, sería ya una zona de sobreventa, de sobreventa para Solana, así que sería una zona para poder probar una pequeña acumulación. Eso contra el dólar nos llevaría a los 30,85 más o menos, donde se podría intentar una pequeña acumulación, incluso por debajo de los 30, no creo que lleguemos, a no ser que el Bitcoin caiga más, pero si cae por debajo de los 30, fijaos como los 30 es un gran soporte, un gran suelo para Solana, así que se podría considerar una buena zona de acumulación. Tita también parece ser que empieza a despertar contra el Bitcoin. Estaba en una zona actualmente bastante baja y parece ser que empieza a querer despertar. Podríamos verla en la zona de los 17.800 y eso contra el dólar actualmente corrigiendo, pero podríamos, si el Bitcoin tuviera un rebote, ir hacia la zona de los 6, 6,24 en los próximos días. Veremos a ver cómo se comporta el mercado, veremos a ver cómo se comporta el Bitcoin, porque todo depende de lo que haga, pero la pinta de algunas es de estar empezando ya a tener una tendencia alcista. Lo veíamos en Tita y lo veíamos también en Matic. Vamos con BitChain contra el Bitcoin, la cual de momento se mantiene bastante estable en esta zona entre los 225 y los 230, lo cual está bastante bien. Podría caer un poco más hacia la zona de los 225, no sería ninguna locura y de hecho está prácticamente ahí.
Caer hacia la zona de los 224 no lo creo, y eso le llevaría a tener un RSI bajo, sería una buena zona para poder probar una pequeña acumulación contra el dólar en la zona de los 0,076, posibilidad de volver a verla en los 0,074 si el Bitcoin cae un poco más en los 0,072. Y para terminar vamos con Trias, que me lo habéis pedido también en muchísimas ocasiones. Actualmente con un RSI relativamente alto, podría romperlo e ir un poquito hacia arriba, hacia la zona de los 12.460, pero la pinta que tiene es de no querer soportar estos precios y corregir un poco más, buscar nuevas órdenes, otra vez de nuevo en la zona de los 11.893, y eso contra el dólar le llevaría pues prácticamente de nuevo a esa zona de los 3,96, 3,91, sería una buena zona donde perdería un poquito el soporte, volvería a caer hacia la zona de los 42 en RSI, pero también veíamos como en el MACD por un momento rompía la tendencia bajista, así que tampoco está nada mal, veremos a ver cómo se comporta estos días, y si queréis que vaya trayendo Trias, déjamelo en los comentarios. Así que nada más, espero que os haya gustado, ya sabéis, si queréis más, dejad un like, suscribiros si no lo estáis y activad la campanita para que te lleguen las notificaciones. Muchísimas gracias por estar ahí cada día y nos vemos mañana con más. ¡Hol!